Hola, estamos en el último video de la serie de cómo entender los materiales para cualquier software de 3D del mercado y vamos a utilizar esta escena que yo no la modelé, realmente la bajé de una página de internet que es esta, 3drenderer.com, y aquí hacen concursos de iluminación para ver quién tiene la mejor escena iluminada. Y pues tienen ahí varios concursos. Entonces yo utilicé la escena número 8, el challenge número 8, Haunted Hallway. Si te das cuenta es la misma escena que estoy utilizando. Y la puedes bajar en OBJ, en FBX, en Maya, Sofimage, Lightwave, Cinema 4D, hay de todo, ¿no? Esa es la escena que estoy utilizando. A mí yo no estoy afiliado para nada con 3D Renderer, simplemente se me hace una buena página para buscar información y pues para practicar, básicamente, porque bajas la geometría y empiezas a practicar, ahí da tus primeros pininos de cómo utilizar materiales, iluminación, etc. Yo lo único que añadí fue este árbol, que es nuestro punto de interés de la escena, y este arbolito ahí para que parezca. También quité unas reglas de madera para que se vea un poco más como descuidado el lugar, ¿no? Y pues podemos observar que es una escena pues simple, a simple vista, pero si te das cuenta, si nos acercamos más, podemos ver que pues sí tiene bastante detalle y que se ve agradable a la vista. Podemos ver los materiales cómo están interactuando, vemos aquí los reflejos. Estas son las pequeñas sutilezas que dan al render la apariencia real o lo más real posible que se pueda en 3D. Si te das cuenta, mira, hasta las hojas reflejan algo, todo refleja. Este es uno de los principales factores que para mí fue un momento de ok, ya entendí esto, porque según yo las paredes no reflejaban, eran mates, las hojas no reflejaban, pero cuando se hace un estudio verdadero de realmente cómo luce un material, vemos que prácticamente todo tiene reflejo. Algunas cosas tienen más que otras, algunos materiales tienen un reflejo diferente a otros, pero el 99% de los materiales refleja. Uno pudiera pensar que el concreto o que la pintura no refleja, pero en realidad sí refleja. Ya no qué decir al menos de la madera, ¿no? La madera sí es sumamente reflejante. Incluso los pétalos reflejan todo, absolutamente. Los cables, todo esto. Entonces vamos a hacer un estudio rápido de esta escena y vamos a empezar viendo la escena. Aquí tenemos cómo se está renderizando. Voy a pausar esto porque no lo vamos a necesitar por el momento. Y vamos a ver. Empecemos con las escaleras. Regresamos a la teoría. Las escaleras son de madera. Puedes observarlas aquí. Es esto. Estoy viendo la huella de las escaleras. Esto. Déjame me acerco. Y podemos ver la madera. Ok, se ve bastante bien. Y si nos acercamos a sus materiales, podemos ver que tiene un 2% de especularidad, ya lo habíamos hablado, porque no es un metal. Y no es ni transparente ni tiene subsurface amount. Entonces me da un tope del 98% del diffuse. ¿Por qué lo dejé en 50? Pues porque quería que el material se viera más oscuro de como tenía originalmente mi textura, que es esta. ¿Ves? Es mucho más clara. Entonces cuando estaba renderizando me di cuenta que brincaba mucho en la imagen y por eso decidí bajar el diffuse amount al 50%. ¿Okay? De nuevo, no nos estamos brincando el 100%, entonces la regla continúa. ¿Okay? Tengo el diffuse color, el bump, que es lo mismo pero una imagen blanco y negro, que ya habíamos hablado también de eso. Tengo también el specular amount, que es parecido al bump,
todo esto va a reflejar y estas partes no, las negras. Y como te comentaba, regresamos, tengo el 2% aquí. Al momento de poner un mapa de especularidad, me sobrescribe cualquier parámetro que tenga aquí. Ya sea si tengo 2 o si tengo 100, me lo reescribe porque estoy utilizando un mapa. Y el mapa, las partes blancas, tiene el 2%. ¿Okay? Ahora, aquí podríamos poner más porque si te das cuenta no es un blanco. Ya ves que el blanco es el 100% y el negro es el 0%. Entonces en realidad aquí es un gris y estaríamos viendo más como un 50%. Y aquí estaríamos viendo un 2% de ese 50%. Y en realidad estuve haciendo pruebas y me gustó cómo se veía así, mate prácticamente. Pero como habíamos platicado tiene un poquito de reflexión. Aquí podemos ver un poco de reflexión, por ejemplo. Aquí es muy sutil y te digo, las sutilezas son los detalles, las sutilezas son las que dan ese punch final a los renders. Y rompí la regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando menos del 2% de reflexión. Pero de nuevo te digo, para mí eso se ve mejor. Así que mientras no rompa la regla de una manera muy extrema, pues no tienes tanto problema. Después nos vamos al cancel. Esto es esto, ¿ok? Son estas barritas. Ahora, aquí hay otro tip que te voy a dar, que es muy importante y que te va a ahorrar horas de trabajo. Es que veas el nivel de detalle de cada material dependiendo qué tan cerca lo tengas. ¿A qué me refiero? ¿Ves esto que está hasta atrás? Es esto. ¿Okay? Aquí se me fue poner el material negro, pero bueno. Esto vamos a verlo muy poco en la escena, si te das cuenta. Es decir, está muy lejos, no vamos a alcanzar a ver el detalle que quisiéramos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta barra sí podemos ver algo de detalle ahí con estas variaciones. En las mismas hojas podemos ver detalle porque está cerca. Pero aquí, si te das cuenta, o sea, casi no podemos ver nada. Está prácticamente en el fondo de nuestra imagen. Entonces a esto vamos a ponerle menos empeño en los parámetros de materiales. Vamos a hacer algo muy sencillo que nos quite tiempo. Y en cambio vamos a utilizar bastante tiempo en hacer este tipo de materiales. Por ejemplo, lo que va a estar en nuestro punto de enfoque, en nuestro punto de interés. Vamos a utilizar eso donde realmente se necesite. Y en donde no vayamos a ver mucho, pues no le pongamos mucho interés. Habiendo dicho esto, tenemos la oscuridad de nuevo. 2%. 80% de diffuse y tiene, aquí hubiera puesto reflexiones borrosas si hubiera estado cerca, y como te comentaba en un video anterior, siempre que utilizamos reflexiones borrosas, cuando aumentemos los rayos de reflexión nos va a aumentar mucho el tiempo de render. Entonces por eso decidí dejarlo así, porque está en el fondo, ¿ok? Después nos vamos al barandal. El barandal es esto, ¿ok? Este barandalito. Vamos a acercarnos más. Okay. Aquí está. Tenemos este material. De nuevo, para mí no es un material tan relevante en la escena. Así que lo que hice fue dejar un 2% de especularidad y un 80% de diffuse, que es prácticamente lo que tenía en el cancel. Únicamente copié estos parámetros y reduje el Fresnel. ¿Por qué? Pues porque quería hacer un material viejo, ¿no? Como oxidado. Entonces al reducir el Fresnel reducimos esta capacidad del material de reflejar tan nítidamente, ¿no? Y puedes ver que se ve como un material pues viejo, un material oxidado. Aparte de eso, utilicé un mapa de metal, que es este, que es también como oxidado, como diffuse color y como diffuse amount también. Es decir, utilicé un mapa que le dice al material que en las partes blancas tenga un diffuse de 100, o en este caso como es un gris es más o menos como un 80% aproximadamente,
y aquí va a tener un diffuse amount pues menor. Eso es lo que controla el mapa de diffuse amount. Y también tiene un bump muy pequeño, pero tiene un bump de 2.5 milímetros. Siguiendo con la escena, tengo los postes, que es el mismo material, si te das cuenta, tienen los mismos mapas. Así que nos vamos al siguiente, que son los remaches del metal. Esos son estos, ¿ok? Son estas cositas de aquí. Quería imitar como el aluminio, así que me dediqué a hacer el material diciendo, bueno, es un metal, entonces el metal tiene entre el 60 y el 90% de especularidad. Puse el 90% y el 10% de diffuse, y el color quería dejarlo así porque quería que fuera como aluminio, y el aluminio es como un color blanco o gris más o menos, ¿no? No le puse reflexiones borrosas porque regresamos a lo mismo. Son pequeños píxeles dentro de la gran foto si nos alejamos. Es decir, ve cuánto ocupan estos remaches de la escena, es muy poco. Entonces, pues decidí dejarlo así para no perder más tiempo de render. Y pues creo que se ve un resultado bien. El detalle de las columnas son estos detalles de aquí, que básicamente es un 2% porque quería que fuera como pintado, un concreto pintado, y bastante oscuro, un 40%, y Fresnel 100%, roughness 40% y con reflexiones borrosas. Aquí sí decidí utilizar reflexiones borrosas porque pues aquí ya es un objeto que sí es bastante visible y que sí es importante que tenga un poquito más de estudio el material. Siguiendo el dirt, que es la tierra, aquí en realidad no le puse tampoco mucho empeño por lo mismo de que está muy atrás y que casi no se ve. Entonces es este material. También tiene un poquito acá, pero casi no se ven, entonces utilicé el 2%. O sea, aquí estamos viendo la regla siempre. A pesar que es tierra, que uno podría pensar que no tiene reflexión, pues puede ser que sí. Es decir, puse el 2% con un roughness de 40 porque tenemos una reflexión borrosa. Aquí sí lo puse porque a pesar de que está lejos la geometría que tiene el material, si ponemos una reflexión nítida, el problema va a ser que aquí se va a reflejar muy descaradamente el árbol. Entonces por eso decidí hacerlo muy borroso para que no se vea eso y que sí tuviera reflexión. ¿Okay? Seguimos respetando la regla. 2 y 90 es el 92%, así que estamos bien. Tiene un bump ahí también. Vamos a los cables. Los cables los vemos aquí, son estos. De nuevo, quiero que veas las sutilezas de esto. Mira este reflejo de acá. Mira también este reflejo de acá. Este reflejo de acá. Son estas cosas que uno da por sentado. Si te das cuenta, si lo ves así, dices, pues bueno, pues no se ven, ¿no? Pero en realidad son este tipo de cosas que dan el último punch en la imagen, ¿no? Y más si nos acercamos, vemos muy bien las sutilezas de los highlights, de la especularidad. ¿Okay? Y es un material muy sencillo porque nos basamos en la fórmula del 2% porque es un material no metal y el 80% de diffuse para obtener un 82%. Estamos bien. Reflexiones borrosas a un 20%, Fresnel en 100 y el color de la especularidad en blanco porque no es un metal. Y recordando los videos anteriores, el metal es el único tipo de material que tiene color en su especularidad. Entonces nos vamos a las paredes. Las paredes es un parámetro que hay un error garrafal que cometemos muchos cuando empezamos en esto del 3D.
y es que no le damos reflejo, no le damos capacidad de reflejar, siendo que es uno de los materiales que más refleja. Si ves las fotografías de paredes, puedes ver cómo refleja mucho la pared. Y casi siempre al menos en mi caso, yo las ponía como mates, que no reflejaban absolutamente nada. En cambio, pues con la experiencia, con el tiempo, aprendí a ponerle reflexión, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo está integrado el mapa. Regresamos de nuevo, me voy a cansar de decir esto, pero empezamos con las reglas. Specular amount, 2%. ¿Por qué? Porque refleja, pero no quiero que refleje tanto y no es un metal, entonces 2%. 98% de diffuse para alcanzar el 100%. Reflexiones borrosas en un 40% para que dé una reflexión totalmente borrosa y no nítida, que es como la dan este tipo de materiales. Hasta ahí vamos bien. Tiene un rounded edge width de 10 milímetros, que es como lo explicaba en el video de Bump, que nos sirve para suavizar estas aristas y no se vean como que tienen filo, ¿no? Están redondeadas 10 milímetros. Tiene un bump de 10 milímetros, que es este mapa. Ok, lo blanco se va a desplazar 2 milímetros y esto se va a desplazar menos. Tiene un mapa de color, que es este. Ok, y también tiene un mapa de especularidad, que es este. Entonces, de nuevo voy a explicar esto. Aquí tenemos un 2% de especularidad, pero al momento de poner un mapa de especularidad, pues esto queda inservible y la especularidad la manejamos con los colores de este mapa. El blanco es 100% de especularidad y el negro es 0% de especularidad. En este caso tenemos gris y muy pocas partes hay en blanco, así son prácticamente píxeles que hay en blanco. Entonces, aquí de nuevo entra esta regla que es rompe las reglas. Tienes que ver lo que se vea mejor para ti en tu perspectiva. Para mí, decidí poner un 4% como valor máximo a los valores altos, es decir, a los blancos solo van a reflejar un 4% y los valores más opacos o negros van a reflejar 0%. Con esto obtuve este resultado. Es muy sutil, de nuevo es sumamente sutil, pero ya lo dijo el gran arquitecto Mies van der Rohe, menos es más. Fue Van der Rohe, fue Le Corbusier, no recuerdo, pero uno de ellos dos lo dijo. Así que vamos a acercarnos más para que veas bien cómo está esto. Mira, si te das cuenta, aquí alcanzamos a ver los reflejos más descarados, ¿no? Pero si nos alejamos, mira cómo se ve esta pared. Se ve muy diferente, ¿verdad? Ok. Entonces nos vamos con las columnas. Las columnas son estas. Y de nuevo tenemos 100% de diffuse. Aquí lo que hice fue añadir un bump, okay, que es este. El diffuse lo dejé en 100 porque tengo un mapa de diffuse color. Okay. Discúlpame, esto dejé en 100 porque no me di cuenta ni quedó en 100, en realidad debería estar en 80, así que este es un error mío, discúlpame. Lo que quería mostrarte es el color de la pared. Y aquí tengo grises y otro gris muy oscuro. En este caso, ya me acordé por qué tenía 100%. Tenía 100% porque, como te explicaba en el video de diffuse, el diffuse amount y el diffuse color van de la mano. Entonces, si tenemos estos parámetros tan bajos, es decir, tan alejados del blanco, por ende nuestra cantidad de diffuse va a descender también. Entonces equilibré eso subiendo al 100% el diffuse amount y controlando ya el diffuse amount y el diffuse con estos dos colores. Después añadí un mapa de especularidad, que es este. De nuevo, las partes blancas reflejan más que las oscuras. Y aquí
podemos ver que puse una especularidad máxima de las partes blancas, que son estas, que no son totalmente blancas, son como gris claras, en 4%. También rompí el Fresnel utilizando un 50%. De nuevo, aquí pude poner el 100%, pero para mí no se veía tan bien como en 50%. Entonces empecé con 100. Te digo, es aplicar primero la regla y después ya vas modificando a tu gusto. Entonces yo me di cuenta que me gustaba más en 50 porque para mí reflejaba demasiado en 100. Entonces al final puse otro mapa de roughness, que es este, y este lo invertí para que en lugar de que esto sea blanco, las partes blancas, ya cuando renderiza lo invierte y esto se vuelve negro, 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 y las partes más oscuras se vuelven blancas. Y eso va a hacer que el roughness en las partes negras pues se vean un poquito más lisas las reflexiones, y en las partes más oscuras se vea totalmente borroso. Y esto me dio este resultado. De nuevo, como puedes observar, muy sutil, muy poca reflexión, pero hay, muy poca especularidad, pero hay. Tenemos mucho detalle en el Fresnel, es decir, no es un Fresnel como si fuera un plástico, una raya aquí que refleje totalmente y sin variaciones, sino que vemos las variaciones dentro de las microimperfecciones del material. Vemos también aquí arriba cómo se ve eso. Entonces eso es lo que buscamos con este tipo de mapas, cosas que no podemos lograr con simplemente poner un color. Después nos vamos con el ladrillo. El ladrillo igual, tenemos diffuse color, 98% y 2% de especularidad. Aquí la especularidad la sobrescribo por este mapa, y este mapa es el que tiene el 2% en las partes más claras. Tengo roughness también, displacement y diffuse color. En este caso también podemos ver cómo refleja de forma muy muy sutil, pero sí está reflejando. Y va a sonar muy repetitivo, pero la reflexión de verdad que es lo que es como ese secreto que da al render el toque de realismo que buscamos la mayoría de nosotros. Así que nos vamos al otro parámetro importante, que es la madera. En este caso tengo specular amount con un mapa. Aquí lo tengo en 4%, de nuevo porque no es un material de metálico, así que por eso lo tengo en 4%. Tengo el bump, el diffuse, el roughness, y aquí puse un noise, que es el noise es un material de procedimiento, o en inglés se le dice procedural. Crea como un patrón que está realizado por medio de algoritmos matemáticos, y lo utilicé encima de la madera para darnos un diffuse amount diferente. Mira, te explico. Es muy sutil, de nuevo, muy muy sutil. De hecho tengo la opacidad en 75%. Se puede ver aquí, se puede ver por acá, se puede ver por acá, se puede ver por acá. Se ve más oscura la madera. Se puede ver por acá. Son como manchas en la madera para que no se vea tan limpia esta madera. Y eso fue básicamente lo que hice con la madera. De nuevo, siguiendo la regla 2 y 50, 52%. No nos pasamos, estamos bien. Ahora, estos son los materiales del árbol. Y quiero que veas lo de los pétalos. Todos estos materiales son los mismos. Los que dicen leaf y petal son los mismos, que es las hojas y los pétalos. Tengo el diffuse color, que es este. El stencil, que es lo que recorta los polígonos para que quede la forma de los pétalos. Para que queden así los polígonos estos. Y un bump. Okay. Ahora bien, a pesar de que es un pétalo y que es
¿Cómo podría pensar que no refleja? Pues ¿qué crees? Que también tiene el 2% de reflexión. Diffuse amount en 100, pero pues no hay problema porque tengo un color de difusión que aquí lo estoy administrando. Y aquí sí utilizamos reflexión borrosa, pero lo más importante es que utilizamos subsurface amount. Este parámetro nos da este efecto. Si te das cuenta, parece que brillaran los pétalos de estas flores, porque la luz está penetrando literalmente la geometría, está tiñendo la luz de este color y la está reflejando. Aquí podemos verlo, por ejemplo, aquí vemos como hay tintes de este color, porque los rayos de luz que llegan, pum, y regresan para acá, por ejemplo, vemos un poquito ahí de morado, llevan la información de este objeto y de este parámetro. Y pues el subsurface amount nos da este efecto, este detalle que nos permite un mayor realismo en este parámetro, y de hecho se ve muy muy bien desde lejos. De hecho se convirtió en nuestro punto focal, en nuestro punto de interés de la escena. Ok, y siguiendo la regla tenemos 25 más 2, 27. Y aquí estoy seguro que estoy utilizando menos del 100% porque esto es con colores muy opacos, así que estamos bien. Y aparte te digo, la regla principal es que se vea bien para ti, así que eso es lo importante. Y vamos a ver las hojas del árbol que está a la izquierda. Básicamente utilicé el mismo material que tenemos aquí del árbol. Es exactamente el mismo material. Puedes ver que tengo el 25% de subsurface amount, pero en este color es como verde amarillento, que es como el color interno de las hojas. Bueno, no el color interno, pero cuando le llega la luz, así se ve. Tengo reflexiones borrosas al 40%, Fresnel de 100, también el 2% de especularidad y el 75% de diffuse amount. Entonces tenemos que 25 más 75 nos da 25, 30, 100 y el 2%, 102. Pero aquí estoy utilizando seguramente... Sí, aquí no hay ningún color blanco, entonces estaré utilizando mucho menos del 100%. Y de nuevo te digo, para mí esto se vio bien, así que lo dejé, a pesar de que el diffuse lo tengo en 100 y nos da un material, pues digamos que no correcto en base a la teoría. Pero pues no hay problema porque estoy utilizando un mapa de color que es muy variable y que nos da un resultado pues diferente, ¿no? Y esto es lo que queda. Entonces, si te das cuenta, es prácticamente el mismo material, pero ve cómo el subsurface amount cambia por completo cómo se ve el material. Aquí, como no le da el sol, pues se ve así como se ve, medio opaco y diferente. Se sigue viendo como hoja, pero se ve diferente a estas hojas. En cambio, estos pétalos pues absorben luz y realmente penetra luz en ellas, y por eso se ven así. Y a mí algo que me gusta mucho de cómo se ven las hojas es estos detalles de especularidad. Le da mucha vida a la hoja. Se ve bien. Y por último, quiero que veamos el vidrio, que de nuevo aquí sí utilicé el índice de refracción, porque como te comentaba en el video anterior, para parámetros de materiales que son metálicos es mejor utilizar el specular amount de 60 a 90 y no utilizar el índice de refracción. Para materiales que son no metales pero que no son transparentes, es mejor utilizar el specular amount entre 2 y 4. Pero
para materiales que sí son transparentes y que no son metales, como el agua, como el plástico, es decir, el policarbonato, como el vidrio, como el diamante, este tipo de materiales, es mejor utilizar el Refractive Index. Por eso en este caso tengo el 1.52, que es el índice de refracción del vidrio. Y tengo también un Transparent Amount de 96, porque es más o menos entre el 4% y el 2% la cantidad de especularidad de este material. Y pues aquí casi no se alcanza a ver en el render final, porque está muy lejos y pues no se alcanza a ver el reflejo para ver que hay un vidrio ahí, ¿no? De hecho iba a ponerle como suciedad, pero ya iba a ser mucho más complicado el shader del material, así que mejor eso lo voy a dejar para otro tutorial en el que veamos más texturización y no tanto materiales, para que podamos ver cómo aplicar mejor las texturas. Y pues bueno, esto ha sido la serie sobre cómo entender los materiales en programas de 3D que te vas a encontrar, los materiales que te vas a encontrar en la mayoría de programas de 3D. Espero que te haya ayudado mucho. Si te gustó esta serie, danos un like y visítanos en nuestra página de internet, en nuestro blog heuristicadigital.com. Voy a estar subiendo más videos, más series, y si tienes alguna sugerencia de alguna nueva serie, algún nuevo video que quieres que hagamos, házmelo saber, ya sea con un comentario, un mail, lo que sea. Yo leo todo lo que me llega, y pues si te gusta esto, suscríbete al blog para que te avisen cuando salga algo nuevo, y espero verte en el próximo video. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos. Gracias.